Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente extasiada de tenerlos aquí una vez más. Si son nuevos por aquí, un abrazo enorme y una calurosa bienvenida. Les invito a que se suscriban inmediatamente para no perderse absolutamente ninguno de nuestros vídeos, que están repletos de drama, giros inesperados, romances apasionantes y, por supuesto, mucha, pero mucha telenovelada turca de la buena. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades del fascinante y a veces caótico mundo de Bodas Falsas, esa joya turca que nos ha tenido a todos pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora, gracias a su trama que mezcla amor, intriga, y como ya habrán adivinado por el título, una buena dosis de dinero, o más bien, de la ambición que el dinero puede despertar. En este vídeo, vamos a desmenuzar con lujo de detalles la historia que nos ha cautivado. Vamos a analizar a fondo a cada uno de los personajes que hacen vibrar la trama, y lo más importante, vamos a hablar con total sinceridad de esos episodios que han logrado robarnos el aliento y dejarnos con el corazón en un puño. Y no se preocupen, si por alguna razón aún no se han animado a ver Bodas Falsas, no habrá spoilers gigantescos. Solo lo justo y necesario para que sientan la irresistible tentación de darle una oportunidad a esta serie que, les prometo, no los va a defraudar. Así que, acomódense. Prepárense para un viaje lleno de emociones intensas y no se les olvide dejar su like, ese pulgar arriba que tanto me anima. Si les gusta este tipo de contenido, es su forma de decirme que quieren más. Y yo, feliz, les daré más. Bien, sin más preámbulos, comencemos hablando un poco del concepto general que mueve a Bodas Falsas. Como el título es bastante explícito, la historia se desarrolla en torno a matrimonios que no son exactamente por amor, sino que están arreglados, que son por pura conveniencia, o que se dan por esas circunstancias tan retorcidas que la vida a veces nos presenta, y que desde luego, al menos al inicio, no tienen absolutamente nada que ver con un amor verdadero. Esta temática es recurrente en las series turcas, sí, lo sé, pero lo que hace que Bodas Falsas sea única y especial es la forma en la que explora, sin tapujos, las complejidades de este tipo de relaciones. No se trata de un simple contrato entre dos personas, no. Para nada, aquí vamos mucho más allá. Se trata de las vidas que se ven irremediablemente afectadas por esta decisión, las familias que se enredan en la trama, los secretos que se guardan bajo llave, y por supuesto, el inevitable y casi mágico florecimiento del amor, que a veces surge de la forma más inesperada, como un brote en el desierto. En esta serie, el conflicto principal se desarrolla en esa constante lucha entre el deber, esa obligación impuesta, y el deseo, ese anhelo del corazón. Los protagonistas, en la mayoría de los casos, se ven obligados a aceptar estos matrimonios por presiones familiares que parecen un yugo pesado, por necesidades económicas que ahogan, o por esas convenciones sociales que parecen leyes inamovibles. Pero sus corazones, rebeldes y apasionados, anhelan algo más, algo real y genuino, un amor que no tenga precio. Es esta tensión constante la que mantiene la narrativa con una frescura que engancha. Y lo que nos hace conectar de manera profunda con sus dilemas internos, con esa lucha que todos, de una u otra forma, hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Y bueno, seamos sinceros, ¿quién no ha sentido un poquito de pena, de emoción, o de ambas, viendo cómo el amor abre su camino en medio de este caos? Yo la primera. Ahora, vamos a adentrarnos un poco más en esos episodios que nos han dejado con la boca abierta. Esos que nos han mantenido al borde del asiento, sin poder respirar. Específicamente, vamos a hablar de los episodios del 1 al 14, que son el punto de partida de esta montaña rusa emocional que es Bodas Falsas. Estos episodios son los que nos muestran la evolución de los personajes, cómo pasan del rechazo inicial, de esa negación rotunda, a una incipiente aceptación, y todo ello pasando por un torbellino de momentos de tensión, esos celos que queman, y uno que otro desliz cómico que alivia la tensión. Si bien no podemos entrar en detalles específicos para evitar caer en esos spoilers que arruinan las sorpresas, sí podemos destacar algunas tendencias que se repiten en estos episodios y que son fundamentales para entender la dinámica de la serie. Por ejemplo, vemos cómo esas bodas falsas no son precisamente el camino de rosas que uno podría imaginar, no, para nada. Son más bien un campo minado de discusiones acaloradas, desacuerdos que parecen irreconciliables, y, por supuesto, la constante sospecha de que los verdaderos sentimientos de cada uno están muy, pero muy escondidos tras una máscara de indiferencia. Los protagonistas, que al principio parecen destinados a chocar como dos trenes fuera de control,
Empiezan a descubrir facetas de la otra persona que no esperaban, que les sorprenden. Y esos pequeños momentos de conexión, esas chispas que saltan en la oscuridad, son los que hacen que nos enganchemos aún más a la historia. También vemos cómo los personajes secundarios, esas familias y amigos que giran alrededor de la pareja principal, juegan un papel crucial en el desarrollo de la trama. Sus acciones, sus intrigas, sus propias historias de vida se entrelazan con las de los protagonistas, creando una red de relaciones complejas y fascinantes, donde nada es lo que parece. Y claro, las villanas y los villanos son fundamentales para que la historia tenga sazón. Son esos personajes que hacen de todo, absolutamente de todo, para entorpecer el camino al amor verdadero, y que nos sacan de nuestras casillas cada vez que aparecen en la pantalla, pero admitámoslo, sin ellos, la historia no sería tan interesante, no tendría ese toque de picante que tanto nos gusta. El eterno dilema de amor versus dinero es, sin duda, el motor principal que impulsa esta serie. En muchos casos, las bodas falsas tienen su origen en intereses económicos, en esas ambiciones personales que parecen no tener límites, pero en medio de todo este lodazal, surge el amor, ese sentimiento que es la verdadera razón de ser de la trama, el que le da sentido y emoción. Vemos cómo los protagonistas deben elegir entre el camino fácil y lucrativo, ese que les ofrece comodidad y seguridad material, o seguir su corazón, aunque esto signifique renunciar a ciertas comodidades, a un futuro aparentemente estable, y arriesgarse a las consecuencias, que nunca son pocas ni suaves. Es esta dicotomía, esta lucha constante entre lo que se desea y lo que se debe hacer, la que hace que la serie sea tan adictiva, porque nos vemos reflejados en esa lucha constante, en esa encrucijada que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Y lo que me encanta de las series turcas en general, y de Bodas Falsas en particular, es la forma tan magistral en la que exploran las emociones humanas. No se trata solo de un romance superficial, de esos amores de telenovela que no van más allá de la primera impresión, sino de relaciones profundas y complejas que nos hacen reflexionar sobre nuestros propios sentimientos, sobre nuestras propias elecciones. Vemos personajes que se equivocan, que sufren, que aprenden, que crecen, y eso es lo que los hace tan cercanos, tan humanos, tan reales. Y a ver, las series turcas son maestras en el arte del drama, que no se diga más. Esas miradas que hablan, esos silencios que dicen más que 1000 palabras. Esas escenas de tensión que nos hacen aguantar la respiración y nos dejan con el corazón latiendo en la garganta. Todo esto, combinado con la hermosa música que acompaña cada momento, con una ambientación que nos transporta a lugares exóticos, crea una atmósfera única, una experiencia que te sumerge de lleno en la historia, como si la estuvieras viviendo en carne propia. En estos 14 episodios que hemos estado revisando, hemos visto un poco de todo, como en botica. Desde los primeros encuentros torpes, esos que nos sacan una sonrisa, hasta los primeros acercamientos sutiles, esas caricias casi imperceptibles, y sí, también las discusiones acaloradas, esas que nos hacen pensar que el amor nunca, pero nunca, será posible. Pero como ya sabemos, el drama turco tiene sus propias reglas, y el amor siempre encuentra una forma de abrirse camino, aunque a veces tarde un poco más de lo que nos gustaría, nos haga sufrir y desesperar. Y claro, entre tanto drama y romance, también hay momentos cómicos y ligeros, esas escenas que nos hacen soltar alguna que otra carcajada y que nos recuerdan que la vida no es tan seria después de todo, que siempre hay espacio para un poco de humor. Los personajes secundarios, con sus ocurrencias y sus personalidades extravagantes, a veces alivianan la tensión y nos recuerdan que hasta en las situaciones más complicadas siempre hay motivos para sonreír. Pero volviendo al tema central de los matrimonios falsos, en Bodas Falsas, vemos cómo esta situación se convierte en un verdadero campo de batalla emocional, en un territorio donde las emociones se enfrentan sin cuartel. Los personajes no solo tienen que lidiar con la presión de sus familias, con las exigencias de una sociedad que parece no entenderlos, sino que también deben enfrentarse a sus propios sentimientos, a sus dudas internas, a las preguntas que les genera la situación en la que se encuentran. ¿Es posible construir una relación verdadera, un amor que sea auténtico y duradero, sobre una base de mentiras? ¿Puede el amor florecer en medio de un contrato, en un contexto tan poco romántico? Estas son algunas de las preguntas que la serie nos plantea y que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre la fragilidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de ser honestos con uno mismo. Y una cosa que siempre me fascina de las series turcas es la forma en la que exploran los roles de género y las tradiciones culturales.
A través de las historias de los personajes, vemos cómo las normas sociales influyen en sus decisiones, cómo las tradiciones marcan su camino y cómo intentan desafiar esas mismas normas, a veces con éxito, a veces no tanto. En el caso de las mujeres, muchas veces se enfrentan a las expectativas de sus familias, a las restricciones impuestas por una sociedad que aún las ve como seres frágiles. Pero a medida que avanza la serie, las vemos empoderarse, las vemos luchar por sus propios sueños y aspiraciones, las vemos tomar las riendas de su vida y desafiar los estereotipos. Y de verdad que estos personajes femeninos, lejos de ser damiselas en apuros, son una inspiración, un ejemplo de valentía y determinación. En cuanto a la producción, la verdad es que Bodas Falsas no se queda atrás. No tiene nada que envidiar a las producciones occidentales. Los escenarios son increíbles, la ambientación es de ensueño, el vestuario es impecable. Y la fotografía es de muy alta calidad. Cada detalle está cuidado al máximo para crear una experiencia visualmente atractiva. Una puesta en escena que nos sumerja de lleno en la historia, que nos haga sentir como si fuéramos parte de ella. Y no podemos olvidarnos de la banda sonora, que es un componente fundamental de la serie, el alma que le da vida y ritmo. La música acompaña cada momento, desde las escenas más románticas, esas que nos hacen suspirar, hasta las más dramáticas, esas que nos hacen llorar, y nos ayuda a conectar aún más con las emociones de los personajes, a entender sus sentimientos más profundos. Y sí, lo admito, algunas canciones ya están en mi playlist personal, y las escucho una y otra vez, dejándome llevar por la melodía y la emoción. Y ahora que hemos hablado de los primeros 14 capítulos, es importante mencionar que la serie sigue evolucionando, que no se queda estancada en el mismo punto. Las relaciones se hacen más complejas, los secretos que estaban guardados bajo llave salen a la luz como un torrente imparable, y los personajes se enfrentan a nuevas pruebas que pondrán a prueba sus sentimientos y sus convicciones, que los obligarán a tomar decisiones difíciles y a enfrentar las consecuencias de sus actos. En realidad, cada episodio es una nueva sorpresa, un giro inesperado que nos hace estar pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora, con esas ganas irrefrenables de saber qué pasará a continuación, de desvelar los misterios que se esconden detrás de cada mirada, de cada silencio. Y la verdad es que la serie es muy buena en eso, en generar esa expectativa, en dejarnos con la miel en los labios, con esas ganas insaciables de ver el siguiente episodio, de saber qué es lo que nos depara el destino. En resumen, los episodios del 1 al 14 de Bodas Falsas son un claro ejemplo de cómo las series turcas pueden engancharnos desde el primer momento, de cómo pueden hacernos vibrar con sus historias de amor, de intriga y de drama. La combinación de todos estos elementos, sazonada con toques de humor que alivianan la tensión, hace que esta serie sea muy entretenida, adictiva y difícil de dejar. Hemos visto cómo los personajes luchan contra sus propias inseguridades, contra sus miedos y dudas internas, cómo el amor se abre camino en medio de la adversidad, como una flor que crece entre el asfalto, y cómo los matrimonios falsos, lejos de ser el final de todo, pueden convertirse en el escenario de una historia de amor verdadera, una historia que nos hace soñar y creer que todo es posible. Y bueno, la verdad es que todos en el fondo nos hemos enamorado de alguna historia de amor ficticia, de alguna pareja de la pantalla que, aunque sabemos que no es real, nos hace soñar despiertos. Nos hace creer en el poder del amor y en la magia que puede surgir entre dos personas. Y bueno, hemos llegado al final de este recorrido por los primeros 14 episodios de Bodas Falsas. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan animado a darle una oportunidad a esta serie, si aún no lo han hecho. Recuerden que en este canal siempre estamos buscando nuevas historias que compartir, nuevas emociones que experimentar, y que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de mis análisis y de mi pasión por las telenovelas turcas, no duden en dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan sobre las series que analizamos, conocer sus personajes favoritos, saber qué creen que pasará a continuación, así que déjenme sus opiniones abajo, en la caja de comentarios. ¿Qué les pareció Bodas Falsas? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué escena los ha dejado sin aliento? Quiero saberlo todo. No olviden también compartir este vídeo con todos sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos amantes de las telenovelas turcas, para que juntos podamos seguir disfrutando de estas historias que nos hacen soñar y vibrar. Y como siempre, les doy las gracias infinitas por ver este vídeo, por formar parte de esta comunidad maravillosa, por apoyarme en cada proyecto y por hacerme sentir que mi trabajo tiene sentido.
Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse, darle like y comentar. ¡Hasta la próxima!